Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM, vamos a jugar 40k, vamos. Venga, vamos. Hola, muy buenas, bienvenidos a Warhammer 40.000. Bueno, también, bienvenidos a Warhammer 40.000 en DKHM, tu canal de Warhammer 40.000 favorito, a partir de ahora. Pues nada, vamos a traer un informe de... ¿De qué? No sé. Bichos contra pitufos. Bichos contra pitufos. De Warhammer 40.000, algo que teníamos muchas ganas. Con Carlos ya hemos grabado alguna partida de novena en su momento. Lo hemos intentado. Hemos grabado 3 o 4. Y vamos a intentar retomar aquella idea de grabar un informe mensual, ¿vale? Grabar un informe cada 40.000 minutos, que el día 27 de cada mes. Hemos puesto mucho cariño en hacer este informe, pintando súper rápido la caja de Leviatán. De hecho, el resultado de esta partida vamos a enviarla a Workshop porque tenemos el ticket para es la batalla por Orga, algo así. No sé, primera noticia, Fran. Sí, pues, es que los que tengáis la caja de Leviatán, la primera partida que echéis, podéis enviar el resultado con un código que viene en un flyer. Y cuando llegue X fecha, no sé si es el 12 de julio o el 10, no sé qué día es, el ganador, la facción que haya ganado más partidas, cambiará el lore. Así que espero que ganen que van todos a los hacer tiránidos. Una pequeña cosa narrativa. Sí, como hicieron cuando lo de las campañas del caos, estas de... Sí, lo de Albion. Exactamente. Y además revelarán todas las miniaturas de esa facción. Así que voy a hacer todo lo posible para que ganen los tiránidos. Desde aquí un saludo para el grupo de la Horda Tiránida, Quique especialmente. Y espero que Carlos no sea demasiado hijo de la Gran Bretaña y no me lo ponga demasiado complicado. A ver, te lo voy a poner fácil y aún nos ibas a perder. Esto está porque inútil. Pero nada, mucha ilusión, muchas ganas de grabar este informe. Y nada, vamos a hacerlo lo mejor posible. Lo bueno es que como empieza la edición, hemos podido estar desde el día 1 ahí, con el reglamento, me he visto todos los index. Bueno, va a intentar estar un poco al día del meta y de cualquier FAQ y todas esas historias, ¿no? No es lo mismo que a mitad de edición. Además, encima, lo han simplificado, lo han osificado, ¿no? Lo cual nos viene bien, hacer las listas como en AOS. Sí, es mucho más parecido a AOS que antes. Claro, entonces, menos estratagemas, lo facilita mucho para los que venimos de Age of Sigmar, ¿no? Y nada, pues en principio eso, va a ser un informe mensual, pero si tiene mucho apoyo, digamos 1 millón de likes, por ejemplo. O 3. O 3 millones, entre 1 y 3 millones de likes, pues en vez de un informe mensual haremos 2 informes mensuales, ¿no? Haremos más, ¿no? Eso, pues bueno, lo que apoya a la gente al final. Y lo de siempre, a un psicoanalista que esté por aquí, no es preocuparse, que aún sigue exactamente igual. De hecho, hay un informe grabado ya, que seguramente habéis visto estrenado antes de que se pueda editar este. Así que nada, Carlos, ¿algo que decir? ¿Quieres pedir perdón antes de empezar la partida? Vamos a probar cómo va esto. Vamos a convertir a Carlos en biomasa. Además viene de azul al juego con su ejército. Bueno, un poco más morado que azul, pero... Bueno. Y nada, vamos a enseñaros la lista, el campo de batalla, estas cositas. Esperemos que os guste y ya sabéis, dejar el like, comentarios, suscripciones, cosas lo que queráis. Así que vamos para allá. Venga, vamos. Y aquí tenemos la lista de los ultramarines, liderados por Robert Gilman, que será un poco la centerpiece de esta lista, no solo por su gran pegada, sino por su habilidad de autor del códex y especialmente el maestro de batalla, que nos permite elegir una especie de segunda unidad del juramento al momento para repetir, impactar y herir contra él. Este personaje va acompañado de un teniente primaris, tenemos al teniente primaris también de Leviatán, que tiene la regla antitiranos a 4+, un capellán en armadura exterminador, que es parte de este roster de héroes de Leviatán, ya que aquí les vamos a enseñar toda la caja básicamente, al igual que este capitán en armadura de exterminador, y sobre todo el que viene ahora, que es el apotecario biologis, el primer apotecario con armadura gravis. Y hablando de armaduras gravis, como no podían faltar una unidad de 6 agresores, en este caso con lanzallamas, una unidad muy interesante en los marines espaciales. Siguiendo con la armadura gravis, esta unidad de intercesores pesados, un poco de apoyo anti-infantería, los nuevos exterminadores, que son una pasada y, bueno, pueden cumplir ambos roles, tanto infantería como élites, ¿no? Ya que tienen el puño de combate en este caso. Una escuadra de Infernus, que es una muy buena unidad para limpiar morralla, no tanto para hacerles chequear, sino por la saturación en sí. Unos francotiradores, unos eliminadores que pueden estar bien para cazar personajes. Y por último, el apoyo pesado para la lista, que viene en forma de Dreadnoughts. En primer lugar, este Ballistus Dreadnought de la caja de Leviatán, que tiene bastante potencia de fuego y te puede pegar un susto si no te cubres bien.
Y como no, el Redemptor Dreadnought, ya un clásico que con su -1 al daño puede ser bastante resistente y con su arma de plasma en esta ocasión y su puño pues también puede hacer bastante daño. Esta es la lista de los tiránidos, mis niños mimados dentro de Warhammer 40.000. Una mezcla de horda y monstruos que vienen liderados, como no, por el señor de la horda. Un buen general, un buen señor de la guerra, que te da un CP extra en tu fase de mando y además una vez por batalla puede hacer que el enemigo gaste un punto de mando extra cada vez que utilice la estratagema que tú elijas. Viene acompañado por unos colegas que sería un tirano de enjambre alado, en este caso equipado con garras monstruosas, especialmente diseñado para ir a la melee y tirarse a la yugular del enemigo. Y si hablamos de liquidar infantería rápido, o casi lo que se ponga por delante, tenemos a los Genestealer con el líder de progenie liderando la unidad para darle las reglas herida devastadoras, es decir, hacer mortales al 6 para herir. Siguiendo con los héroes tenemos un Eurotirano que intentará mantener la sinapsis en todo el ejército, aparte de meter un pepinazo con la sombra de la disformidad. Al nuevo personaje alado, este especie de guerrero Prime, que irá liderando una unidad, pues de eso mismo, ¿no? De guerreros tiránidos con armas a distancia. Llevarán un cañón venenoso y una enredadera y 2 devoradores. Como horda, como un poco como la masa de esta lista, serán unos termagantes que con las estratagemas tiránidos podrán tener bastante resurrección. Tenemos también un psicófago que nos dará un no hay dolor de 6 a rango, además de ser una unidad especialista antipsíquicos. El Tiranofex con cañón de ruptura que te puede pegar unos cañonazos de fuerza 18, FP4, daño 2 de 6. Si tienes buena suerte con la tirada, a lo que dispare no va a seguir vivo. Algo que intentará hacer también el Screamer Killer, ya que tiene una buena saturación de ataques de bastante fuerza y daño, además de su disparo. Los Neurogantes, que ya os podéis imaginar que irán con el Neurotirano para protegerle. Los Barbagantes, que intentarán disparar y ralentizar al enemigo. Los Bone Royal Leapers, una unidad infiltradora que querrá acercarse rápido al enemigo y pegarle un susto por la espalda. Y la Guardia Tiraniada, que se dedicará a proteger a sus grandes señores, al señor de la Horda en este caso. En la batalla de hoy hemos usado el generador de misiones de Leviatán, que nos ha dado un despliegue típico al borde de la guerra, un despliegue en bordes largos con 5 objetivos, 3 en tierra de nadie. La misión borrar al enemigo, que a partir de la segunda ronda nos da 4 puntos de victoria por controlar 1 más objetivos, 8 puntos de victoria por controlar más que el rival, y además al final de cada ronda conseguiremos 4 puntos por destruir una unidad u 8 puntos si destruimos más que el enemigo. No nos ha salido ninguna regla especial, por lo tanto tendremos una partida normal y tras este despliegue comenzamos la partida. Bueno, Carlos, hay que decir las misiones. Yo en mi caso he elegido tácticas. Vamos a enseñarlas aquí en cámara. Yo le doy tácticas ¿Tú también. también? Vale, pues me la voy a dejar aquí mismo, ¿vale? Pues vamos a elegir 2, ¿vale? La primera es negar un área, a final de tu turno. Tener unidades en el centro y si no hay unidades mías te llevas 5 puntos y si hay unidades mías te llevas 3. Esa unidad tuyas va a ver porque ya Vale, hay. la segunda sería fuerza abrumadora. Cada vez que se ha eliminado una unidad enemiga que comenzó el turno dentro del alcance de un marcador de objetivo. Perfecto. Mira, algo bueno de haberla cagado. Carlos de haber desplegado. Va a elegir Carlos las suyas. Controlar la tierra de nadie. Son 2 puntos de victoria si tienes tú algo. ¿Tienes a cámara la carta, por favor? Es la misma de antes, a ver si se ve ahí bien. Ahí se ve, sí. E investigar señales. En la fase de disparo puedo elegir una o más unidades de tu ejército que no estén acobardadas y puedes elegir y puedan ser elegidas para disparar. Hasta el final de tu turno las unidades que hayan elegido no pueden ser elegidas para disparar ni para declarar una carga. Al final de tu turno, cada esquina del campo de batalla que tenga a una o más de las unidades elegidas, completamente a 9 o menos de ellas, es escaneada por tu ejército. Si uno o más esquinas son escaneadas por tu ejército, cumple esta misión secundaria y obtienes 2 puntos por cada esquina escaneada por tu ejército. Así que vamos a hacer la tirada de iniciativa. A ver quién gana. Dado verde de Cacheme, dado naranja para el malvado Carlos. Pues empiezo yo. Habiendo realizado el movimiento antes de saber quién tiene primer turno de los Genestealer, que nos permite mover 8 pulgadas, elegimos como adaptación Instintos del Enjambre, que nos da golpes sostenidos 1 contra infantería enemiga. Comienza la fase de mando de la ronda 1 para los tiránidos, en el que simplemente generan un punto de mando gracias al señor de la horda y elige con el Neurotirano a 2 unidades a 12 pulgadas para mantenerlas en sinapsis, siendo los Barbagantes y la unidad de guerreros tiránidos. Y con esto nos vamos a la fase de movimiento.
Bueno, pues nada, acaba de mover ahora mismo aquí al Neurotirano y Carlos decide gastarse un CP con los eliminadores para hacerme... Vale, vamos a quitarle el CP a Carlos y... Lamentable. Bueno, un buen CP. Así que nada, vamos a Me continuar. hubiese reído bastante, pero... Vamos a continuar con la fase de movimiento. Muy bien, pues vamos a disparar con el Tyranofex. Vamos a disparar a los agresores que tienen cobertura. Y vamos a ver, serían 2 disparos al 3, ¿vale? Porque es arma pesada y como me he movido no tengo el +1. Fuerza 18, FP4, daño 2 de 6, ¿vale? Vale. Venga, pues van para allá. Entra 1. De Al fuerza 2. 14, pues tú tienes R6 o... Sí, sí. Vale, pues al 2. Vale, pues hiere FP4. Salvan al 3 al 2 por esto, menos 4 al 6. Sí, al 6, correcto. Vale, pues son 2 de 6, te va a morir uno. Tiro por si acaso. Pues justo. 3 Son de heridas 6 justas. de daño. 2 de 6 de daño, sí. Vale. Seguimos con el disparo. Vamos a disparar ahora con el Neurotirano, que tiene lanzallamas de 18 pulgadas, ¿vale? Ya está medido. Para disparar a los eliminadores. Además, el Neurotirano lo que tiene, que lo que te hace es que te ignora cobertura. 2 de 6 disparos, ¿vale? O sea, 2 de 6 impactos ya directamente. 3. Fuerza 5, FP1, daño 2. Tú eres R4, entonces iría al 3. 3 al 3. Vale, pues 2 al 3. Te entran 2 de FP1, daño 2. Y tiene una cobertura. Salvadas. Qué cabroncete. Vale, siguiente lanzallamas, el del señor de la horda, que es un disparo psíquico. Bueno, como el Neurotirano también. Serían de 6 más 3. Este no ignora cobertura. Son. Vale, pues mira, está muy buena. El resto de la fase de disparo, básicamente todo el ejército tiráneo, lo que quedaba por disparar, abre en fuego contra los eliminadores, consiguiendo finalmente, en parte gracias a los barbagantes, eliminar a esta unidad. Termina el turno tiránido en el que hago 3 puntos de la secundaria. Porque hay otra unidad ahí, que están ahí los incursores. Ahí. Vale, carga no hay, combate tampoco, así que nada. Vamos a puntuar y al turno de Carlos. Empieza la ronda 1 para los ultramarines, que en su fase de mando elige la doctrina devastadora, lo cual le permitirá correr y disparar con sus unidades. Como el juramento del momento, lo Oath of the Moment de los Space Marines, elige al Tyranofex para intentar quitárselo de medio cuanto antes. Y con la habilidad de Guilliman, el autor del Codex, el maestro de batalla, elige a la unidad de Genestealers para ser la segunda unidad contra la que se pueda repetir para empezar y herir tras haber matado a la seleccionada por el juramento. En la fase de movimiento, los ultramarines básicamente avanzan con todo su ejército, intentando posicionarse y controlar la mesa, consiguiendo control de un objetivo con los agresores, otro con Guilliman y el siguiente con los incursores, que se moverán hacia atrás para tomar el objetivo de su zona de despegue. Tímido Balistus. ¿A quién quiere disparar el señor? Pues al que le he tirado todos los bonos contra él, básicamente. Carlos quiere verganza. Venga, vamos con el cañón Balistus al 3. No es la mejor fase de disparo para el Balistus, que aún repitiendo para empatar y herir, el Tyranofex salva muy bien y se evita todo el daño posible. Muy bien, Carlos, vamos con el disparo del Venga. Redentor Dreadnought. Dinos cómo vas a... Te voy a tirar el incinerador de plasma contra el bicho ese, ¿Contra el Tyranofex? el Tyranofex, y el resto contra esta unidad que dispara. Contra los barbagantes. Vale, pues como se acaba el turno y no tengo nada más, yo me voy a gastar un CP, ¿vale? Para darme... No hay dolor de 5 los barbagantes, pues están en sinapsis, ¿vale? Si no sería un hay dolor de 6. Así que cuando quieras. Venga, le voy a tirar potenciado con el Super Church supercarga, que es un D6 más 1. Pues son 3 tiros. Aunque tendrá un poco más de suerte con el Redemptor, tampoco demasiada, infligiéndole una herida a los barbagantes y 2 al Tyranofex. Continúa disparando después con Guilliman y los intercesores pesados sin conseguir realizar nada de daño. Pasamos a la fase de carga, pero entiendo que no hay ninguna carga, ¿verdad, Carlos? No. Vale, pues con esto cumples de misión eso como... Sí, cumplo la de controlar 2 objetivos en el centro, donde está. Al final de mi turno, si controlas 2 o más marcadores de objetivo en tierra de nadie, cumples esta misión secundaria y obtienes 5 puntos. 5 puntos. Vale, pues 5 puntos de victoria para Carlos. ¿Y tienes iniciativa para la ronda 2, Carlos? Sí. Vale, pues vamos ahora a la ronda 2 de los tiranidos.
Y termina así la primera ronda de batalla de los ultramarines contra los tiránidos, en la que la puntuación que estábamos llevando en el momento que jugamos la partida está mal. Realmente la buena es la que veis en pantalla ahora, ya que no habíamos contado los 4 puntos de victoria, aunque luego lo corregimos, de la misión primaria, pero serían 8 puntos si matas más unidades que el rival. Por eso la puntuación correcta es esta y no la que se verá en el informe. Bueno, pues en la ronda 2, al elegir misiones secundarias, la otra que me ha salido es extender líneas de batalla, que es controlar si controlas uno o más marcados de objetivo en tu propia zona de despliegue y también controlas uno o más en tierra de nadie, la cumples si obtienes 5 puntos de victoria. Si solo queda una unidad en tu ejército, en lugar de eso cumple esta misión, al final de tu turno si dicha unidad controla un marcador de... Bueno, este no es el caso. Vale. Y tengo la ataque de la fuerza abrumadora, que es eliminada una unidad enemiga que comenzó el turno dentro del alcance de un marcador de objetivo o tienes 3 puntos de victoria hasta un máximo de 5. O sea, tendría que matar a los incursores o a los agresores, ¿no? Sí, vale. Pues bueno, vamos allá con el turno tirániro, en el que vamos a volver a dar los marcadores de sinapsis del neotirano a las mismas unidades, ¿vale? A los barbagantes y a los guerreros tiránidos. Hemos ganado el punto de mando que nos da el señor de la horda. Haría 4 puntos por un objetivo y vamos a intentar hacer misiones. Así que nos vamos ahora a la fase de movimiento. Fase de movimiento terminado, Carlos. Nos vamos con la fase de pium pium. Así que vamos a disparar. ¿A que no te imaginas con quién? Con tu amigo. Con mi amigo y vecino, el Tiranofex. Mira, Carlos, qué contento está. Un saludo a cámara, Carlos. Hola. Vale, pues el Tiranofex va a disparar, no sé si dispara al... Ah, bueno, se me ha olvidado mover los perfiles. Bueno, vamos a ver esta zona. Coherencia ninja. Pues ahora sí que sí iré al disparo, señores. Pues nada, vamos a dispararle con el Tiranofex todo a nuestro amigo y vecino el Redentor, ¿vale? Pues ahora son 2 disparos al 2. En esta ocasión, el cañón de ruptura del Tiranofex le causa un total de 16 heridas al Redemptor, que aunque tuviera un -1 al daño, pues como habéis visto, resulta en la muerte del mismo. Es que gafos, pega. Había alguien que se quejaba de, es que el daño aleatorio no me gusta. Y le decían en Workshop, pues saca 12. Pues mira, si se puede. Muy bien, finaliza la fase de disparo de los tiránidos, así que nos vamos ahora a la fase de carga. Bueno, decir que la fase de disparo, el tirano de Hambre ha hecho, hay 2 heridas, ¿verdad, Carlos? Sí, 2 heridas ahí y por allí has hecho una... Una de los intercesores pesados, ¿verdad? Muy bien, pues vamos con las cargas del poder arcanas ninjas. ¿Con qué cargas cargaremos primero? Esta unidad, ¿vale? Declara la carga a los agresores, la carga de la guardia tiránida, con el señor de la horda, ¿vale? Ahí va. Un 6, nada, no entra. Vale, pues carga fallada. Vamos a hacer la carga de los Ryan, Born Reapers estos. Una carga de ser de 2 o de 3. Vale, pues una carga de 10, ¿vale? Hala, pues prepárate. Ahí viene el Overwatch Ninja, ¿verdad? Sí. Ya lo sabía yo, ¿qué vamos a hacer? Venga, pues vamos a ver el Overwatch de Carlos. Quedan 5. Vale, pues ¿cuántos impactos son? ¿Un de 6 cada uno? Pues sí, y más 1 cada uno. Pues aquí van 18. Vale. Vale, pues tengo fuerza 4, tienes R5. Pues a 5 repitiendo. 5. Ostras, ya de momento ya no va mal, ¿eh? De momento van 10. 11, 12, 13, 14, 15. Vale, pues te tiro estos mismos, ¿vale? ¿Es sin FP o FP1? No, es FP, sí. Vale, pues es salvación de 4. Menudo, vamos, tío. Van a salir rebotados aquí. Hostia, pues he salvado de puta madre. 4 heridas, 103 heridas cada uno. Pero como es daño 1, sí, bueno, puedo tirar todos salvados porque es daño 1. Sí, sí. Entonces, así uno va para afuera y una herida para otro. Vale, pues seguimos con las cargas. Vamos a cargar con los Genestiles, ¿vale? La carga de 6. Bueno, pues con un 9. Vale, pues yo creo que no hay ninguna carga más. ¿Me quedan CPs? No, yo te he hecho un... Ay, no te he quitado el CP, por cierto. vale. Te he quitado el CP, tú tendrías ahora un CP, ¿vale? Sí. Y estos no pegaban mal. Esta gente son 6 ataques cada uno, al 3,
Fuerza 5, CP1, daño 1. Que serían 12 ataques, porque me has matado uno. Esto al 3. Recordemos que tengo impactos sostenidos. Todo esto. Pero me entran 1, 2, otros 4. Casi. Fuerza 5, tú eres R5 o R6. R6. Con esa gente R6. R6, vale. Pues entonces te voy al 5, ¿vale? Pues... Vale, esto es FP1 daño 1. Daño 1. Sí. Al 4. Joder, Carlos, así. Joder, estos dados desde KHM. Una herida, se ha Madre muerto. mía. Pues ahora sí que sí. Ahora nos vamos aquí al combate. Ahora os tenéis que decir que son tan solamente 40 ataques con impactos extra al 6 por las Sustained Hits. Ah, pero no es infantería. No. Claro, entonces no tengo impactos sostenidos ahí. Pero sí tengo heridas devastadoras. Vale. Te tiro esto 4 veces, ¿vale? Venga. Impacto al 2. ¿Vale? 10. De momento entra todo. 10 de 10. 19. Eh, 29 menos 3, 26. Ahí va, fallos. Y 9. No, que vais a pasar 2, ¿no? Ah, coño, que pensé que eran 36. 36. Vale, 36 zurregazos. Vale. Son fuerza 4, tú eres R. Al 6. Voy al 6, repitiendo 1. Bueno, y los 6 además son mortales. Pues una mortal, 2 mortales. Y te quedan otras 2 Sí, patas. voy a coger una de más. Vale, van 3 mortales, ¿no? Van 2. 2, Y 3, cuatro, 4, seis. 5, 6. Repetimos esta. 6. Otra tirada. Nada. 6. Repetimos aquí 3. Nada. Pues 6 6 mortales. Ha hecho poco daño. Vale, y ahora vamos a pegar con el Brothlord. Vale. Son 5 ataques al 2, repitiendo para herir, ¿vale? Fuerza 6. ¿Tú eras R12? 10. R10. O sea, iría al 5. Vale, pues 5 al 2, 5 repitiendo. Vale, está todo. Y al 5 repitiendo, cada 6 2 mortales. 4 mortales. Y repito otros 3. 4 mortales. En total han sido 10 mortales. 10 heridas, ¿no? Bueno, Sí, le quedan 2. quedan 2, qué perro. Y aunque no está diseñado para el combate, pues no le ha sentado nada bien que le pegaran a un Genestealer y al realizar sus ataques consigue matar a uno de estos. Y ahora le toca pegar a los agresores. Y con fuerza 8. No sé qué resistencia tendrás tú. R5 creo que son, te confirmo. Correcto. Pues. 6 con menos 2. Daño 2. 6 con menos 2. Vale, salvo al 4, pues a 6 es. 6. Sí. Vale, esos tienen... ¿Cuánto daño es? 2. Daño 2, pues tengo que tirar de una en una, ¿vale? Porque tienen 3 heridas. Te entraron 6, pues están más que muertos ya. Vale, este primero palma. Y aquí te puedo tirar de 2 en 2, ¿va? Vale, serían 3 impactos. Sí, ya, como queda uno puedes tirarlo todo. Sí, bueno, ya es verdad. ¿Qué narices? Ya está. Sí, está muerto ya, narices. Joder, sí que me han durado. ¿Cuánto viene? Pues nada, final del turno. Te digo la verdad, no me acuerdo ni la misión que tenía. Matarme una unidad que estuviese en un objetivo. No sé por qué Es no me ha verdad, cargado te a ti, la quería... verdad. Ya, es verdad. Ha podido ahí. Es verdad, si me ha podido la ansia de matar al balístico. Cada vez que se elimina una unidad enemiga, comienza el turno en todo alcance de un marcador. No te mata ninguna unidad en objetivos. Y la otra era controlar uno o más marcadores de objetivo de tu propia zona de despliegue. Y también uno más en tierra de nadie. Claro. Es que era tan fácil que no he hemos llegado. ganado. No, es que el tema era. Aquí no llegaba, pues tenía que sacar un 5 para. No, pero me cargas aquí, para me matas correr. a estos y te llevas. Sí, totalmente. Y te llevas 5 puntos. Me llevas un chorro de puntos, sí. Ahí he sido yo un poco retramado. Sí, chicos, he sido un despiste, ¿vale? Es que estoy un poco aplatanado. Vale, pues yo tengo 4 puntos más de la ronda anterior, serían 21, para compensar un poco. Tú en la ronda anterior no habías matado ninguna unidad. Vale, pues empieza el turno de los Marines espaciales. Vale. Y ganamos un CP
saleroso cada uno. Tras conseguir 8 puntos de victoria por tener un objetivo y más que el rival, la misión que le sale a Carlos es extender líneas de batalla. Al final de mi turno, si controlo uno más marcadores de objetivo en tu propia zona de despliegue y también controlas uno más marcadores de objetivo en tierra de nadie, vale, cumples esta misión secundaria y me llevo 5 puntos. Perfecto, está muy fácil de hacer, porque ya la tengo hecha, de hecho. Después, no voy a elegir doctrina este turno, porque solamente puedo elegir 3. Y el juramento va a ir contra estos. Contra los guerreros. Contra Guardia los Tiránica y el guardias, Señor de la Guardia Horda. Tiranida. Vale. Y después, por la habilidad de Gilliman, va a ir contra los Genestealers. Como el Balistus tiene la mitad de sus heridas, de hecho menos, tiene que hacer un chequeo. Y la cosa es que lo falla y esto le pondrá en un problema, ya que si se retira podrá morir. Pero realiza esa tirada, realiza el test, tiene fortuna y no muere, así que puede retirar al Balistus y continuar su fase de movimiento. Finaliza la fase de movimiento de los ultramarines, en la que los exterminadores bajan al centro de la mesa y el teniente primaris hace control del objetivo donde están los agresores, los cuales han abandonado el mismo. Y pasamos ahora a una rápida fase de disparo, donde os traeremos un resumen de la misma. Muy bien, pues finalizado fase de disparo, en la que con el juramento de los marines me he matado a un guardia tiránido. Me has matado 3 genestilos también. Sí, allí y, con y 2 guerreros. con sí. estos termis. Y me ha matado 2 guerreros con Gilliman y los lanzallamas, ¿verdad? Eso es. De hecho, cuando disparas con los lanzallamas tengo que hacer un Battle Shock. Así que vamos a hacer el Battle Shock. Estos tirarían 3 dados, pues están en un rango de sinapsis. O sea que malo será que lo falle. Vale. Pues Vale, así nos vamos a la fase de cargas. vamos a empezar con los Termis. Pues voy a ir contra los Genestealers. Vale, pues carga los Steelers ahí. Con un 8, nada, hasta Nada. 9. Vale, vas a hacer ahora el reroll a la carga de 9. Pues sale, una carga de 10. Pues nada, te voy a pegar ahí. Vale, ¿no vas a cargar No te voy a cargar con ninguna nada cosa más? Muy bien, pues nos vamos a la fase de combate. Vale, sí, me voy a gastar un CP para darle no hay dolor de 5 a la unidad, ¿vale? Porque están en sinapsis. Porque tienen la mejora sináptica. Entonces nos quitamos un CP, me quedaré con 2. Yo voy a tengo no quitarme hay el dolor de CP 5. ¿Y tú? para hacer el honor al capítulo. ¿Qué te da? Cuando cargan es como si tuviesen lanza. Son más Vale, uno a herir. o sea, tienes +1 a herir. Vale, pues te quitamos un ticas con un CP restante. Muy bien, pues empiezan las tortas. ¿Y aquí? ¿Este qué hace aquí? ¿Carlos? Es el sacado ahí. Ah, lo sé que habéis, no me había ni enterado, chicos, es que no lo había ni visto, lo tenía pegado. Eso es, 12 ataques al 3-2. Vale, fallas 3 y ahora al 2. Muy bien. 5, son 8, con -2. Vale, a mi invulnerable de 5, ¿cuánto daño es este? 2 cada uno. Y por resumir, las tiras de salvación, más luego las del no hay dolor, pues básicamente lo que pasa es que mueren 4 Genestealers solamente con los puños de combate. Ah, claro, que te queda la espada, ¿verdad? Pues vaya mierda. Y hiere con -2. Y al 5. Salvado. Y ahora el capitán. Están pescando. Y gastando un punto de mando para repetir una de las tiradas para impactar, el capitán consigue exterminar a los Genestealers restantes e infligirle 3 heridas al líder de progenie, al cual le toca ahora devolver la batalla. Vale, pues él son 5 ataques al 2, repitiendo para herir. Y heridas devastadoras, ¿vale? Y como es infantería, botas sostenidos. 5 al 2. Y es fuerza 6, R6. No, 5. Vale, pues al 3 repitiendo. 3. 2 mortales y 4 a salvo. De FP2, daño 2. 4. Sí, más 5. Vale. De muerte. Muerto. Así que no herido, ¿no? ¿O qué? El que más herido con las mortales. Sí. Otro muerto. Y este salvado. Vale, ha matado a 2 tíos, ¿no? Sí. Oye, pues ni tan mal. ¿Has estudiado alguna unidad esta ronda? No, porque solamente le he quitado la Sí, guardia. has estudiado a los Reapers de Carguillo. Vale, vale. Entonces te llevas 4 puntos de victoria. Más, Y la misión. más 5 de la misión
Que era controlar un objetivo en mi territorio y uno fuera. 5. 5, O sea, te pones en 32. Me llevo 9 puntos ahora. 32 puntos de victoria. 32 a 21. Tú te tienes que poner 4 porque me mataste en mi turno a Dios. Pues nada, con esto nos vamos ahora al turno tiránido de la ronda 3. Y finaliza la segunda ronda de batalla en la que ya los puntos son más o menos lo que se ven en pantalla. Tan solamente hay un desfase de 4 puntos para los tiránidos, porque aunque aquí nos damos cuenta y corregimos los puntos que se nos habían olvidado en la primera ronda, no nos dimos cuenta de que los tiránidos habían matado más unidades que los ultramarines y por tanto llevaban 8 puntos en lugar de 4. Por eso hay 4 puntos de desfase los tiránidos entre lo que estáis viendo aquí y lo que se ve en la partida. Muy bien, pues comienza la ronda 3 para los tiránidos. Me he quedado con las misiones que tenía, que eran extender línea de batalla y fuerza abrumadora. Y con el neurotirano le he dado la sinapsis al tiranofex y a los termagantes. He ganado el CP respectivo de la ronda. Ah, bueno, el señor de la horda me ha dado otro, porque creo que no estaba apuntando. En la ronda anterior no sé si lo apunté. El CP que me da. En este momento me añado un CP extra por el señor de la horda, porque pensaba que no me habría sumado, pero efectivamente sí estaban sumados. Así que realmente tendría un CP menos. Es que cuando estamos hablando de esto, yo ya tiro por adelantado el chequeo de mi Brazos, ¿vale? Que en teoría iría después. Nada, fase de mando terminada, pues nos vamos con la fase de movimiento. Chao. Muy bien, Carlos, pues final de la fase de movimiento, que he dudado bastante, la verdad. Al final no he retirado al señor de la horda, así que nada, nos vamos a la fase del pim-pim, ¿vale? En la fase de disparo, el señor de la horda inflige 2 heridas a los agresores, mientras que los barragantes dividen disparos entre los agresores y los incursores, infligiéndole una herida que acaba de rematar a un agresor, pero no haciendo daño a los incursores, aunque ambas unidades quedan marcadas por su habilidad y tendrán -2 a mover, avanzar y cargar. El Screamer Killer infligirá 2 heridas al apotecario en armadura de exterminador, y por último el neurotirano matará a 2 agresores pesados. Así que nos vamos a la fase de cargas. Pues, ¿con qué vamos a cargar primero? Vamos a cargar con el guerrero alado. Vamos a cargar la carga a los exterminadores, ¿vale? Menos de 8. Vale, es una carga de 7. Pues justo. La carga del Swarlord, del señor de la horda. Pues. ¡Ay, coño! No disparo con el Tiranofex. No, puedes haber disparado a esos. Es verdad, no disparo con el Tiranofex. Pues voy a hacer el disparo ahí, ¿vale? Perdonar, gente, se me ha ido la pinza. El que más dispara. Vale. Tampoco cambiaría mucho por la carga. Pues señalan al 2 porque no se ha movido. Entran y es un impacto extra porque es infantería. Al 2. Entran 2 de CP4. No puedo salvar. Pues 2 de 6. No saques Sería doble 1. 2 de 6 cada uno. O sea, sería. Primero. Hago el primer 2 de 6. Vale, son 4, se muere uno. Y el siguiente. 5, también se muere otro. Vale, y ahora ya no puedes estar en el objetivo. Sí, pero el consolidar sí. Eso será así. De hecho, vamos a hacerlo al revés. Vamos a. Tiene la pena más gorda el Swarlord. Vale, y el Screamer Killer, vamos a ir. Contra el teniente, ¿vale? Me gasto un CP para hacer el reroll. Y justo. Carga de 8 contra mi primo. Vale, hecho aquella carga. Más cargas, pues fase de combate, Carlos. Vamos a empezar a pegar con el personaje de esa unidad, ¿vale? Son 6 ataques al 2 de fuerza 6. ¿Tú te tenías R6 o 5? Estos 5. Vale. Pues 6 al 2. El 1 por el 6. Y ese fuerza 6, pues al 3. Vale, entran 3 de CP1 daño 2. Pues 2 heriditas. Y ahora te va a pegar el otro. Y otro no pega ni sellos. El otro lleva el cañón venenoso. Ya es Bioweapons, que los Bioweapons son 5 ataques al 3 de fuerza 5, CP1 daño 1. 5 al 3.
impacto sostenido, el 2 por el 6. Y continúa la fase de combate donde este guerrero tiránido acaba de rematar a uno de los exterminadores. El Screamer Killer mata al teniente Primaris, el señor de la horda con su guardia tiránida obviamente aniquila a los agresores y aprovecha para consolidar capturar ese objetivo, aunque de todas formas ya lo tenía el Screamer Killer. Y como era de esperar, aunque gasta un punto de mando en regeneración rápida para tener uno hay dolor de 5, finalmente el líder de Progenia acabará exterminado por los exterminadores, que a fin de cuentas es lo que hacen, ¿no? Muy bien, pues final del turno yo al final me quedo en 37 puntos, ya que he hecho 3 puntos de una de las misiones de Fuerza Abrumadora, al matar al teniente que estaba aquí. Y porque los agresores están fuera del objetivo. Y luego por capturar objetivo fuera de la zona del enemigo y tener aparte yo otro también. Así que ahora va el turno del malvado Carlos. Y vamos a la fase de mando. Así que Vale. vamos a generar los CPs. Un CP para Carlos, Lo otro primero para que voy a servidor hacer va y a vamos a ser la fase de mando. robar, a ver aquí qué me sale. No habrá prisioneros. ¿Qué Dos es? puntos de victoria hasta un máximo de 5 cada vez que se ha eliminado una unidad enemiga. Continúa la fase de mando de los ultramarines que eligen como objetivo de su juramento a la unidad del neurotirano, mientras que Gilliman marcará a los guerreros tiránidos que están con los exterminadores. Como doctrina elige la doctrina de asalto para poder correr y cargar, pero en este momento el neurotirano utiliza la sombra de deformidad que al estar él en mesa resta 1 a las tiradas de chequeo. Y sorpresivamente casi todo su ejército falla el chequeo. Joder, o sea, ¿quién la ha superado? ¿Los incursores? Este y estos de aquí. Y Los exterminadores, ¿no? Los exterminadores y los lanzallamas. Joder, pues sí que ha sido una gran sombra de deformidad. Al final es lo que tienen los dados. Que... Vamos a la fase de movimiento ninja de los ultrapitufos. Así que vamos a ver las argucias del malvado Carlos. Muy bien, pues finalizada la fase de movimiento en la que yo me he gastado un CP, Rapid Ingress, para sacar al tirano alado con sus garras ninjas. Me he puesto fuera de rango de disparo de los Infernus, para que no pueda hacer lanzallamas, pero tampoco me iba a hacer gran cosa en teoría. Así que, Carlos, pasamos a la fase de disparo ninja. Van a ir los infernos. Van los Infernus. Bueno, pues final de fase de disparo, sin mucha suerte, en la que Carlos has conseguido matar a los neurogantes en extremis. Sí. Y le has metido una Nada. sola herida a Neurotirano. Ah, bueno, sí, con el disparo de Y nada más, porque los incursores han fallado, los Infernus tampoco han ido demasiado bien. No. Así que nada, vamos a las cargas ahora. ¿Con quién cargas y a quién? Gilliman. Gilliman, al Neurotirano. Tras gastar un punto de mando para repetir la carga, Gilliman finalmente llega. También intenta una carga esperada de 12 con el Balistus, que obviamente no tendrá éxito. Y ahora, como los primeros tropos están cerca, los tiránidos se gastan un punto de mando en intervención heroica para cargar a Gilliman y defender al neurotirano. Vale, pues ¿con qué perfil vas a atacar? ¿Con el tocho? ¿Al Neurotirano? Sí, todo al neurotirano. Vale, aquí me gastaría un CP para el Idol de 5, ¿vale? Por eso lo he hecho más. Neurotirano tiene R8, correcto. Por cierto, esto lo tenía que haber repetido. Repítelo, repítelo. Que era la unidad elegida. Repítelo. Bueno, ya está repetido. Y esto era que tirarlo para herir. Vale. Vale, pues eso. Todo eso. Son 10. Ese- Con menos 3. Vale, pues al invulnerable de 4, ¿vale? ¿Cuánto daño es? 2. 2. Vale, al 4. Vale, pues como va todo el mismo tío. Tiene 8 heridas, tiene una asignada una. Son 12 heridas, ¿no? Sí. Le tiro 6 al 5. Entran 2, muy buena. Y otras 6. Entran 3. Entran 5, joder. O sea, entran en total 6, ¿no? Sí. Se quedan 7 heridas. Bueno, Carlos, hemos tenido una fase de combate en la que tú me has matado al guerrero tiránido, yo te he matado a un exterminador. Y ya está. Me has dejado al neurotirano temblando, pero he tenido suerte salvando y con el dolor, la verdad, mucha suerte, de hecho. Hemos conseguido matar, tampoco te he herido yo a Guillermo. Así que... ¿Puntos? ¿Qué te haces, Carlos? ¿Tus misiones? ¿Me pusiste los 4 al inicio del turno? Pues creo que no. Pues esos son todos los que me llevo.
¿No has cumplido ninguna misión? No, porque no te he matado a nadie. Los 2 que tenían que puntuarme por... Están en Battle Shock. Están en Battle Shock, pues nada. Sí que ha sido relevante la suma de forma al final. Sí. Ha tenido un monga, ¿no? Pero bueno, oye, ahí está, ¿no? Así que nada, nos vamos ahora al turno tiránido ya de la ronda 4, claro. Bueno, y aquí ya se pone la cosa un poco más ventajosa para los tiránidos, no tanto por los 9 puntos de diferencia, que la verdad es que no nos dimos cuenta de esos puntos extra, como os decía antes, por matar unidades y matar más que el rival, sino porque a los ultramarines se empieza a quedar bastante poco mesa y los tiránidos están bastante frescos. Y el turno tiránido de la ronda 4 se puede resumir muy sencillo, ya que básicamente está avasallando al rival. Más aún si contamos que el Tiranofex mata a Guilliman y este no tiene suerte con la resurrección. Así que en el resto del turno lo que sucede es simplemente que el señor de la horda se dirija por los incursores, los mata, captura el objetivo, consolidando también traba a los terminadores por si hiciera falta de cara a turnos siguientes. Los termagantes y el tirano al lado van a por los infernos para robar su objetivo y dejar esa unidad, y básicamente con eso pues poco más hay que decir ya. Bueno, pues finaliza la partida de décima, nuestro debut en décima. Una sorprendente victoria para Tiránidos, y digo sorprendente porque sinceramente no tenía nada claro. Pensaba que los ultramarines con el juramento del momento y con Guilliman pudiendo hacerlo otra vez y con lo que es Guilliman. Pero claro, es que has tenido muy mal suerte con Guilliman. Bueno, El juramento a ver, se los equivocaba juramentos, los 2 primeros turnos se lanzado mal. El tercero he tenido... pensé que Guilliman iba a matar al bicho ese y entonces aprovecharlo bien. Y ha salvado muy bien y no se ha muerto. También, perdona que te interrumpa, también hay que tener en cuenta, por favor, nosotros que sois veteranos de 40, es nuestra primera partida en décima edición, no hemos jugado antes en Tabletop, ni hemos hecho ninguna de prueba. Nada. Pues si habéis visto algún error, en algún momento creo que se nos ha pasado, que alguna miniatura pudiera tener cobertura y se nos ha pasado, puede ser, alguna Sí, pijadita se de ese tipo, se nos han pasado cosas puede seguras. ser que se haya Sí. pasado, ¿no? Pero también llevamos aquí muchas horas también, preparando toda la mesa, el ordenador para grabar, pues, una configuración distinta a la de AUS, todo. Y bueno, perdón que te interrumpiera, pero voy a pasar ese matiz, No, nada, por eso si es- hubiera algún error que lo comprendáis, pero bueno, creo que en general creo que... No, se nos habrá olvidado alguna cosilla de alguna alguna perfil de pijada alguna unidad relevante, y alguna sí. cosa seguro, pero bueno. Pero en general yo creo que bastante bien. Y claro, es eso que estabas diciendo, tío. No, lo de Guilliman, que ahí me ha fallado yo iba a utilizar su habilidad de duplicar lo del juramento. Y después poca cosa, cuando he salido a dispararte ahí con los 2 Dreadnought y te he hecho 2 heridas de mierda, eso Sí. ahí... Uf, Sí. es que ahí lo he visto ya negro. Porque claro, ya estaban expuestos. Claro, es Con que... lo cual me has borrado uno de un tiro, ya este flanco quedaba muy expuesto. Es que entre el no hay dolor que me daba el psicófago, o psicofago, como se pronuncie. Tenía cobertura también por los venótopos. Las otras unidades tenían el -1 a impactar. El propio tirano tenía el -1 al daño. Creo que me gastó esta gema del no hay dolor de 5. Sí, sí, era complicado bajarle. Era complicado, pero que hablamos fuera de cámara, es decir, hacerles 8 heridas por lo menos, algo así, ¿no? Claro, repitiendo todo para impactar, para herir. De hecho, 2, le pilla con los Gen Stealers, se queda temblando. Sí. Claro, a decir ahí también, que lo haya visto fuera, de que hace el tonto la polla este, ¿no? Porque era muy obvio cargar a los, Que tenías que haber cargado aquí para incursores, coger el objetivo. hubiera matado a la unidad, hubiera puntuado por la unidad, hubiera puntuado el objetivo. Pero en ese momento no... Aparte, creo que esas tonterías que me las están haciendo gracia, al no verlos, no me di Ya no mucha has cuenta. pensado en ello. Y sobre todo estaba muy preocupado, digo, vale, el Balistus me ha hecho poco daño, pero he tenido mala suerte él y yo he tenido buena suerte. Pero la siguiente, como tenga buena suerte él, igual Sí, no me pero acuerdo. ese turno ya eran. Entonces me daba mucho miedo. Estaba Eran muy 5 cojonado. puntos por cumplir misión, más 4 que no me llevaba yo por objetivos en la siguiente ronda. Era Bueno, importante. pero al final no te lo he matado, pero sí me ha robado una fase de disparo, te has tenido que retirar, que te habías podido morir. Sí, claro, tenía. Porque sí, además sí, habías me la he fallado jugado, el me la he jugado. chequeo, tal, ahí te lo he jugado. Bueno, morir lo único que explotaba, hacías mortales, igual podías haber matado a alguno, ¿no? Era... Y poco más que decir. Yo he tardado en sacar al tirano alado, iba a sacar en la ronda 2, pero cuando me di cuenta ya había empezado Carlos el disparo. Y obviamente esto es una partida entre colegas, no hay ningún problema, se corrige, pero como ya estaba grabado el movimiento, había que recolocar un par de cosas para sacar. Entonces dije, va, que va a quedar una grabación, no pasa nada. Ha sido un error. Sí, Ahora la tampoco ronda ha influido 3. en la partida al final. Pero bueno, al final, como habéis visto, podéis sacar una ronda 3 fuera de rango lanzallamas para que no fuera peligroso. Y está muy bien eso, ¿eh? El poder con una estratagema la de ingreso rápido, sacarlo en la... Sí, es muy interesante porque luego en tu turno te puedes acercar. Una vez que lo leí dije, ¿para qué quieres hacer esto? Para ponerte a rango de disparo. Pero claro, haces como lo que hice aquí. Claro.
controlas la amenaza o le fuerzas un poco a, oye, o disparas aquí o tienes un problema, ¿no? Sí. Al final está muy bien esta estratagema. Los terminadores... Son lo único que mataba algo. Sí, yo creo que es lo único que se ha portado bien. Bueno, los agresores también se portan muy bien. Los agresores con el... Sí, bueno, te han matado ya los 3 esos que venían por ahí. Que si hubiera sido y 6 ya hubiera está. matado 6 también. Se han pegado muy bien. Han pegado bien. Y con el No, lanzallamas. pero pegar cuerpo a cuerpo pega muy bien. El lanzallamas. Además, mataba a 2 con lanzallamas. Sí, pero porque no salvabas mucho. Salvabas al 5 o algo así. No, al 4 creo. No sé, pero no tienen ren, no tienen daño 1. Ya, pero es autoimpacto. Sí, eso está muy En bien. un Para Overwatch que vas para al hacer un 6, Overwatch está para muy hacer bien. Overwatch claro. es lo mejor. Pero donde pegan de verdad con menos 2 daño 2 es ser melee. Y nada, yo creo que sobre todo nos ha servido a Carlos y a mí para coger la dinámica de encima de 100. Ya hemos tenido que revisar varias veces. Esta partida, esta grabación ha durado muchísimas, de las que más hemos tardado en grabar, Sí, posiblemente. probablemente. Probablemente la más larga. Porque hemos tenido que, queremos hacerlo bien, andar revisando cosas del reglamento, revisando misiones y demás. Probablemente al editar el vídeo probablemente vea algún error. Si es el caso pondré alguna nota o algo, ya lo habréis visto en el vídeo. Pero bueno, yo personalmente es muy parecido, lo hablamos fuera de cámaras, es muy parecido a AOS y muy distinto a AOS. La forma de jugar es muy parecida, pero el tema del turno cambia mucho la partida. A ver, yo agradezco que no esté el doble turno. Lo agradezco muchísimo. Porque puedes controlar una partida mejor. Pero que haya tanto disparo a mí me mata. No me gusta. Te Yo mata, soy- literal. yo es que no. Y bueno, que al final es Warhammer, ¿no? Da igual que sea 40.000 que Tsushima. Son distintos, pero bueno, lo dicho, yo recomendaría a alguien de AOS que pruebe 40 y a alguien de 40 que pruebe AOS. A principio os va a resultar extraño, a los de duro probar el otro, o se No, van a perder un pero poquito. son Pero cosas- lo vais a pillar rápido si sabéis jugar a uno de los dos bien. Son diferencias lo justo para que sea un juego distinto. Pero. Es como jugar a una edición distinta del juego, ¿no? Sí, Como sí, jugar de tercera a cuarta o algo prácticamente, así. que un poco es lo que se está viendo, es sacar una edición de AOS, de esa edición cogen algo para 40, de esa edición de 40 cogen algo para AOS y cada Sí. vez se van pareciendo más los juegos. Lo que sí es verdad que es más friendly ahora para los sigmaritas, por el tema que decíamos, no menos estratagemas, es menos complicado, la lista se fue una Hacer forma la de hacer- lista a mí Sí, antes se claro, me hacía un mucho. poco cuesta arriba. Bueno, yo últimamente estaba jugando de 40, lo que jugaba ha sido con custodes y eso era súper fácil, Claro. pero me daba una pereza meterme con otras cosas por la lista. Sí. Así que nada, ya os digo, hemos intentado hacer la partida lo mejor posible. Lo mismo se hará con la edición. En el momento que estéis viendo esto ya habréis visto el vídeo editado. Así que nada, espero que os guste. Si es así, pues os rogaría. Os pediría que apoyarais el vídeo con un comentario, con una suscripción al canal, con un like, compartir el vídeo. Yo qué sé, ¿qué más, Carlos? Que ¿El miréis Patreon? los patrocinadores, que miréis el Patreon. Y eso, si os gusta y queréis ver más informes de 40 o dices, hostia, estos informes pueden tener potencial, pues apoyarlos y en lugar de hacer el plan de un informe mensual, pues oye, si vemos que tiene apoyo parte de la comunidad, intentaremos hacer más de uno, ¿no? Y eso, así que nada, Carlos, por mi parte un placer como siempre jugar contigo. Bueno, hoy, Que me caigas muy mal. hoy no tanto, la verdad. Ha Hoy me ha sido dado un placer poco- especial porque vamos a registrar la partida como una victoria para Tiranios, que lo dije al principio de la presentación. Por eso te he dejado ganar, porque me estabas poniendo cara de pena y... Para poder ver los tiránidos en resolución de miniaturas, ¿no? A ver, yo he puesto mi granito, gente, así que si no revelan tiránidos es por vuestra culpa porque yo he cumplido mi parte. Así que nada, un saludo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar o Warhammer en general.